Hay algo profundamente satisfactorio en ver cómo una moto japonesa aburrida de hace 30 años desaparece de al lado de una Ducati o una Harley cuando el semáforo se pone en verde. Sin ruido innecesario, sin espectáculo, simplemente se va. Eso es un sleeper sobre dos ruedas. Una moto que parece ir al trabajo pero esconde suficiente potencia para arruinarle el día a cualquier deportiva que se le ponga al lado. Estos son los 10 casos en que Japón construyó motos para pasar completamente desapercibidas mientras guardaban tecnología capaz de humillar a máquinas que costaban el triple. Algunas ni siquiera parecen motos de rendimiento. Y eso era exactamente el plan. Número 10, Honda CB1000 Beg-1, 1993-1997. A simple vista la CB1000 Beg-1 parece exactamente lo que su nombre dice, una moto grande, cómoda y sin pretensiones deportivas. Posición de manejo relajada, guardabarros generosos, apariencia de naked estándar que no llama la atención en ningún estacionamiento del mundo. Lo que Honda no anunciaba en los folletos era que el motor de 4 cilindros en línea de 998 centímetros cúbicos que vivía debajo de esa apariencia tranquila producía 98 caballos de fuerza, en una moto que pesaba 221 kilogramos. No son números de Superbike, pero la entrega de potencia era tan lineal y tan constante que la Beg-1 podía seguir el ritmo de deportivas de menor cilindrada hasta velocidades que ningún piloto casual esperaba de una moto con ese aspecto. El truco era el chasis. Honda usó el mismo marco que en la CBR1000F de la época, lo que daba a la Beg-1 una rigidez y una geometría que su aspecto exterior no sugería en absoluto. En curvas rápidas se comportaba con una precisión que dejaba perplejos a los pilotos de deportivas que la subestimaban por las apariencias. Harley-Davidson de la misma época producía motos que costaban más y llegaban a 100 km por hora varios segundos después. La Beg-1 lo hacía en 3.8 segundos sin que nadie a su lado lo viera venir, que es exactamente la definición de un sleeper perfecto. Número 9, Yamaha XJR1300, 1999-2016. Yamaha vendió la XJR1300 durante 17 años con prácticamente el mismo diseño, lo que en el mundo de las motos equivale a decirle al mercado que no tenés nada nuevo que demostrar. Estética retro, 4 cilindros refrigerados por aire visibles, apariencia de naked clásica de los años 80. Debajo de esa estética que parecía intencionalmente no amenazante vivía un motor de 1251 centímetros cúbicos con 106 caballos de fuerza y, más importante, 108 Nm de torque disponibles desde revoluciones tan bajas que la moto simplemente empujaba en cualquier marcha y a cualquier régimen. La XJR1300 hacía el 0 a 100 en 3.4 segundos. Eso la ponía por delante de la mayoría de las Ducati Monster contemporáneas y al nivel de deportivas japonesas que costaban considerablemente más. Pero ningún conductor de Monster que se pusiera al lado en un semáforo lo sabía, porque la XJR1300 no tenía nada que sugiriera esa capacidad. El carácter del motor era lo que la hacía especialmente engañosa, suave a bajas revoluciones, implacable por encima de 5000 revoluciones por minuto, con un sonido de 4 cilindros en línea que no tenía la agresividad del escape de una deportiva. Parecía una naked de paseo. Era una trampa sobre dos ruedas. Número 8, Suzuki GSF1200 Bandit, 1996-2006. Suzuki diseñó la Bandit 1200 con un objetivo específico, meter el motor de la GSX R1100 de Superbike en una moto naked de precio accesible. El resultado fue una de las propuestas de valor más brutales de la historia del motociclismo japonés. El motor de 4 cilindros en línea de 1157 centímetros cúbicos producía 98 caballos de fuerza en su versión estándar, pero el bloque y la arquitectura eran directamente derivados de la GSX R1100, lo que significaba que respondía a modificaciones con la misma facilidad que la Superbike de la que venía. La Bandit 1200 hacía el 0 a 100 en 3.6 segundos y alcanzaba velocidades que sus neumáticos de naked apenas podían manejar. Se vendía por el precio de una moto de mediana cilindrada. Las deportivas europeas que costaban el doble tenían que trabajar para dejarla atrás. Suzuki la vendió sin mayor fanfarria. La Bandit no era el producto estrella de la marca, era la opción para el comprador que prefería no pagar el precio de una deportiva pero quería el motor de una. El mercado la subestimó consistentemente durante más de una década, que es exactamente el tiempo que duró haciendo quedar mal a motos que deberían haberla aplastado.
Número 7, Honda VFR 800, 1998-2013. La VFR 800 es la moto que los ingenieros de Honda conducen cuando quieren que nadie sepa lo que saben. Diseño de Sport Tourer discreto, carenado completo pero de líneas conservadoras, posición de conducción entre deportiva y turismo. Nada que alarme a nadie. El motor V4 de 782 centímetros cúbicos con distribución TEC producía 107 caballos de fuerza con una curva de par que cambiaba de carácter completamente a 6.000 revoluciones por minuto, cuando el TEC activaba el segundo par de válvulas. Por debajo de esa cifra era una moto amable y manejable. Por encima, era otra moto completamente. La VFR 800 hacía el 0 a 100 en 3.5 segundos, números de Superbike en una moto que la mayoría de los conductores de deportivas puras descartaban visualmente como turismo. En autopista a velocidad sostenida, la VFR dejaba atrás a Ducati de cilindrada similar y se mantenía al ritmo de deportivas de mayor potencia gracias a su aerodinámica genuinamente eficiente. BMW cobraba el doble por la F800 ST de la misma época. La VFR 800 la superaba en aceleración, la igualaba en velocidad punta y la dejaba atrás en calidad de motor. Honda nunca lo anunció en publicidad. No hacía falta. Número 6, Kawasaki ZRX1200R, 2001-2007. Kawasaki construyó la ZRX1200R como homenaje visual a las Superbikes de los años 80, específicamente a la Adi Lawson réplica de la era de Fórmula 1 de motociclismo. El resultado fue una moto que parecía más de colección que de rendimiento serio. El carenado de media cúpula estilo retro, la posición erguida y el aspecto general de Naked clásica hacían que la ZRX1200R fuera exactamente el tipo de moto que los pilotos de deportivas modernas miraban con condescendencia. Error. El motor de 4 cilindros en línea de 1164 centímetros cúbicos producía 114 caballos de fuerza y 112 Nm de torque con una entrega tan inmediata que la moto podía sorprender a pilotos experimentados con su respuesta al acelerador. El 0 a 100 en 3.2 segundos la ponía en territorio de Superbike de la generación anterior. La ZRX1200R tenía además el chasis y la suspensión para respaldar esos números. No era una moto pesada disfrazada de deportiva. Era una deportiva disfrazada de clásica, y la diferencia entre las dos cosas se hacía evidente en los primeros 10 segundos de cualquier comparación real. Número 5, Suzuki GSX1400, 2001-2008. Hay una categoría de motos que Japón construyó en los años 2000 que podría llamarse para la gente que ya sabe. La GSX1400 era exactamente eso. Una moto sin alerón, sin carenado agresivo, sin nada que gritara rendimiento, diseñada para el piloto que no necesitaba que su moto lo hiciera por él. El motor de 4 cilindros en línea de 1402 centímetros cúbicos, el más grande de la línea GSX en ese momento, producía 107 caballos de fuerza y 130 Nm de torque, el mayor par disponible en cualquier moto de producción de la época. Ese torque era el secreto de la GSX 1400. No necesitaba revoluciones para empujar. Desde 2000 revoluciones por minuto la moto ya entregaba más fuerza que la mayoría de las motos de 600 centímetros cúbicos a pleno régimen. El 0 a 100 en 3.3 segundos no era el número más impresionante en el papel, pero la forma en que llegaba hacía que motos más potentes sobre el papel parecieran trabajar más para conseguir menos. Suzuki la vendió en silencio durante 7 años. No ganó campeonatos ni protagonizó campañas publicitarias memorables. Simplemente producía resultados que cualquier Ducati Monster o Harley Davidson de la época miraba de reojo en las curvas de entrada. Número 4, Honda CB1300 Super 4, 2003-2013. La CB1300 Super 4 es la moto que los japoneses conocen y el resto del mundo ignora. Se vendió casi exclusivamente en Japón durante la mayor parte de su producción, lo que significa que las reputaciones europeas y americanas de motos de rendimiento nunca tuvieron que enfrentarla en el mercado. Motor de 4 cilindros en línea de 1284 centímetros cúbicos, 116 caballos de fuerza, 118 Nm de torque. Posición de manejo completamente relajada. Peso de 261 kilogramos. Nada que sugiriera la capacidad de hacer el 0 a 100 en 3.1 segundos.
La CB1300 era lo que sucedía cuando Honda decidía que no necesitaba competir con nadie y simplemente construía la moto más completa que podía imaginar sin preocuparse por el marketing. El resultado era una Naked de gran cilindrada que superaba en aceleración a la mayoría de las Sportbikes europeas de la época mientras transportaba al piloto con el confort de una moto de turismo. Harley Davidson tenía cero respuesta para algo así. Ducati tenía el sonido pero no el torque. BMW tenía el precio pero no la suavidad. La CB1300 hacía todo bien y no se lo decía a nadie, lo cual la convertía en probablemente el sleeper más completo de la historia de Honda. Número 3. Yamaha FJR1300, 2001, presente. La FJR1300 es una moto de turismo. Está diseñada para recorrer 800 kilómetros en un día con equipaje, en comodidad, sin fatigar al piloto. Nadie la mira dos veces en una carretera. Es exactamente el tipo de moto que los pilotos de deportivas pasan de largo sin prestarle atención. El motor de 4 cilindros en línea de 1298 centímetros cúbicos producía 146 caballos de fuerza y 138 Nm de torque. Con todo el equipamiento de turismo incluido, la FJR1300 pesaba 289 kilogramos. Eso no suena a sleeper. El 0 a 100 en 3.0 segundos sí lo hace. La FJR1300 acelera más rápido que la mayoría de las superbikes de 600 centímetros cúbicos, más rápido que prácticamente cualquier Harley Davidson de cualquier época, y más rápido que muchas Ducati de cilindrada equivalente. Todo mientras el piloto va sentado en posición completamente erguida con las alforjas cargadas para el viaje. BMW Gias de la misma época tardaba medio segundo más en llegar a 100 km por hora y costaba considerablemente más. La diferencia era que el BMW atraía miradas. La FJR1300 llegaba primero y nadie entendía cómo había pasado. Yamaha lleva más de 20 años vendiendo esta moto con el mismo argumento. Es difícil mejorar lo que funciona perfectamente. Número 2. Kawasaki Z1000, 2003-2009. La FJR1300 es una moto de turismo. Está diseñada para recorrer 800 kilómetros en un día con equipaje, en comodidad, sin fatigar al piloto. Nadie la mira dos veces en una carretera. Es exactamente el tipo de moto que los pilotos de deportivas pasan de largo sin prestarle atención. El motor de 4 cilindros en línea de 1298 centímetros cúbicos producía 146 caballos de fuerza y 138 Nm de torque. Con todo el equipamiento de turismo incluido, la FJR1300 pesaba 289 kilogramos. Eso no suena a sleeper. El 0 a 100 en 3.0 segundos sí lo hace. La FJR1300 acelera más rápido que la mayoría de las superbikes de 600 centímetros cúbicos, más rápido que prácticamente cualquier Harley Davidson de cualquier época, y más rápido que muchas Ducati de cilindrada equivalente. Todo mientras el piloto va sentado en posición completamente erguida con las alforjas cargadas para el viaje. BMW Gias de la misma época tardaba medio segundo más en llegar a 100 km por hora y costaba considerablemente más. La diferencia era que el BMW atraía miradas. La FJR1300 llegaba primero y nadie entendía cómo había pasado. Yamaha lleva más de 20 años vendiendo esta moto con el mismo argumento. Es difícil mejorar lo que funciona perfectamente. Número 1. Suzuki Hayabusa en versión original sin limitar 1999. El número 1 de esta lista es técnicamente diferente a todas las demás entradas porque la Hayabusa de 1999 no es una moto que parezca lenta. Es una moto que parece rápida. El truco es diferente, parece exactamente lo suficientemente rápida como para que nadie imagine lo que realmente puede hacer. El motor de 4 cilindros en línea de 1299 centímetros cúbicos producía 173 caballos de fuerza en la versión original sin el limitador electrónico que Suzuki instaló a partir de 2000 bajo presión del Acuerdo Europeo de Velocidad Máxima. Las unidades originales de 1999, sin limitar, alcanzaban 312 km por hora verificados en prueba independiente. En 1999, un Porsche 911 Turbo llegaba a 300 km por hora costaba 6 veces más.
La Hayabusa lo superaba en velocidad punta con un motor de menos de 1.300 centímetros cúbicos y un precio de catálogo que cualquier empleado con sueldo medio podía considerar. Lo que convierte a la Hayabusa en el sleeper definitivo no es que parezca lenta. Es que parece estar en una categoría razonable hasta que se descubre el número real. Nadie que vea una Hayabusa de 1999 estacionada en la calle piensa que está mirando el vehículo de producción con combustión interna más rápido del planeta en ese momento. Pero lo era. Kawasaki, Honda y Yamaha tuvieron que reunirse de emergencia con los gobiernos europeos para acordar un límite voluntario de velocidad después de que la Hayabusa demostró que el mercado no tenía herramientas para gestionar lo que Suzuki había creado. Una moto que forzó un cambio en las regulaciones internacionales es, por definición, algo que nadie vio venir. Eso la convierte en el sleeper más importante de la historia del motociclismo japonés. Japón construyó estas motos con la misma filosofía que aplicó a todo lo que hizo bien durante esa era, ingeniar más de lo que se anuncia, entregar más de lo que se pide y dejar que los resultados hablen cuando llegue el momento de hablar. La diferencia entre una moto que parece rápida y una moto que es rápida no siempre es visible. A veces la diferencia solo se descubre en el semáforo, cuando la moto que nadie miraba ya no está. Si esto te generó algo, ya sabes lo que hay que hacer. Y si tenés una moto que parece lenta y no lo es, los comentarios son exactamente el lugar para contarlo.